Es un dicho. Bueno, queridos hermanos, la primera epístola a los Corintios es una epístola muy, pero muy importante para la Iglesia de Cristo. Como ustedes sabrán, hay una materia que se llama eclesiología, que es la doctrina de la Iglesia. Esta doctrina es muy importante y estoy orando y les pido que oremos para que sea una de las materias que veamos el próximo año en el Instituto Bíblico, que sería recurrente que toda la congregación lo haga porque es necesario, es necesario. Como decía días atrás, a veces ignoramos cosas, cometemos errores, realizamos malas prácticas, tenemos actitudes erróneas por la falta de conocimiento o porque, sin lugar a duda, no conocemos el tema, lo que es la doctrina de la Iglesia. Pero para introducirnos en el versículo que quiero compartirles hoy, hermanos, vayan abriendo primero a los Corintios, es muy importante que veamos algo al comienzo, ¿no? Que la carta a los Corintios, escrita por Pablo, fue con el propósito de identificar los problemas en la iglesia en Corinto. Y así, por medio de esta carta, ofrecer, sin lugar a duda, soluciones para la iglesia, subsanar los problemas y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo y para Cristo en una sociedad realmente corrupta como era la de Corinto. Pero hoy nosotros no estamos lejos de esos, queridos hermanos, porque sabemos que no somos del mundo, pero estamos en el mundo y el sistema del mundo está muy, pero muy corrompido. Entonces, en esta carta vamos a ver cómo Pablo enfoca los distintos problemas, las distintas problemáticas de la iglesia en Corinto, para la iglesia en sí en Corinto, pero también para toda la iglesia del Señor en todas partes, ¿no? Porque cuando leemos la carta a los Corintios vemos que había desórdenes en la iglesia, no solo en la práctica, en el culto en público, sino que también había desórdenes a nivel iglesia. Sabemos que Pablo fue quien fundó esta iglesia, Pablo fue quien predicó el Evangelio, quien con la ayuda del Señor estableció esta iglesia y estuvo un tiempo determinado con la iglesia, con los hermanos en Corinto, capacitándolos, discipulándolos, pero después Pablo continúa con su tarea encomendada por Dios y allí es cuando comienzan los problemas, ¿no? Es demasiado extenso la introducción a esta carta, pero en realidad no vamos a estudiar esta carta, simplemente es como para tener una introducción y sepamos cuál es el propósito de esta carta. Los invito a que leamos, primero los Corintios capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos hasta el versículo 17. Primero los Corintios capítulo 1 dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia o en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas,
de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, no, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, el Evangelio, hermanos, es poder de Dios. El versículo en cuestión es el versículo 10. Ese es el versículo en el cual les invito a que nos concentremos en esta tarde, o en esta noche, como más les guste. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vieron que cada libro, cuando ustedes agarran una Biblia de estudio, ven que cada libro, cada epístola en este caso, tiene un destinatario, tiene un autor y también tiene un versículo clave. Este versículo 10 es el versículo clave de esta primera epístola a los Corintios. Y es el versículo a través del cual el Señor en esta tarde nos quiere hablar. El título de esta enseñanza es Espiritualmente saludables y maduros. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que cada uno de los que estamos presentes aquí queramos ser espiritualmente saludables y maduros. Y es un mandato del Señor, a escudriñar las Escrituras, a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, para que sigamos creciendo espiritualmente y seamos maduros. Pero lo voy a leer a este versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, en vez de sentir, de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Hermanos queridos, es importante que para entender bien este versículo entendamos una palabra que es clave en este versículo, la palabra armonía. ¿Sí? La palabra armonía. Según el diccionario, o como sinónimo, según el diccionario de esta palabra armonía, podemos utilizar equilibrio, podemos utilizar proporción o podemos utilizar concordia. Pero esta palabra, armonía, en el contexto o en el sentido bíblico, habla de unión, habla de fraternidad. También habla de que es una virtud en el creyente y en la iglesia que trae paz al creyente, por lo tanto trae paz a la iglesia. Y en consecuencia lleva consigo bendición y vida eterna entre los creyentes. La iglesia de Cristo es llamada a vivir en paz, a vivir en armonía. No nos olvidemos que antes no estábamos en paz con Dios porque estábamos enemistados, pero en el momento que hemos creído en el Señor, hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús y hemos sido declarados justos, hemos sido declarados o absueltos de la pena que merecíamos nosotros por la obra de Cristo. Hermanos queridos, entonces, vamos a encontrar muchos detalles solo en este versículo 10. Imagínense usted en toda la epístola. Primero es importante que entendamos que Pablo fundó esta iglesia allí en Corinto en su segundo viaje misionero. Y como les decía recién, que hubo un tiempo que él estuvo allí en la iglesia, fueron exactamente o aproximadamente, no podemos hablar con exactitud, aproximadamente 18 meses que él estuvo allí, posterior a que él tuvo la iglesia, 18 meses aproximadamente, fue que empezaron los problemas, ¿no? Problemas de divisiones, problemas de contiendas, problemas de celos, problemas de ira, etcétera, etcétera. Y no solo eso, que allí empezaron los problemas de inmoralidad sexual. Empezaron los problemas de inmoralidad sexual y muchos de los creyentes adoptaron como estilo de vida una vida inmoral como el sistema allí en Corinto, ¿no? Esa intención que decíamos al comienzo, por la cual escribió Pablo esta carta a los Corintios, es la misma intención para hoy en día, hermanos. Hoy en día muchas veces se vive un tiempo, o la iglesia vive un tiempo de confusión en algunos aspectos, tiempo de incertidumbre, tiempo en los cuales se ve la iglesia abarrotada
por el sistema del mundo. Es más, traemos muchas costumbres, muchos hábitos, mucho vocabulario a la iglesia. Y cuando decimos a la iglesia no nos referimos al templo, sino a nosotros mismos. Recuerden que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Entonces esta carta, esta epístola, como toda la palabra de Dios, es valedera para cada uno de nosotros. Recordemos que en esa época, entre tantas prácticas de pecado que podemos encontrar en los hermanos allí en Corinto, que eran cristianos inmaduros, porque eran cristianos caprichosos. El cristiano caprichoso es un cristiano inmaduro. Y eran divisionistas, por ende. Hemos leído recién, ¿no es cierto?, que unos decían que se identificaban con Apolos, otros con Pablo, otros con Cefas. Eran divisionistas. Eran vanidosos, porque como que se atribuían a ellos los dones que tenían, cuando es un don del Espíritu Santo. Eran orgullosos, eran soberbios, eran inmorales. Pero no nos admiremos muchos de ellos, porque nosotros, por allí, cuando digo nosotros, no me refiero puntualmente a la iglesia local aquí en Mirador, a la iglesia de Cristo, hoy en la actualidad, muchas veces, como decía recién, estos pecados están introducidos, y no solo introducidos, sino arraigados en la iglesia de Cristo. Hermanos, aquí en este versículo 10 que acabamos de leer recién, que lo leo de vuelta, para que lo tengamos en mente, Pablo habla aquí guiado por el Espíritu Santo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Esa mente es la mente de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que tener la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo se cultiva, se forma cada día a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y que vamos dejando que ella nos transforme. Pero encontramos una palabra, esta palabra hermanos. Y aquí Pablo está enfatizando algo muy especial que muchas veces lo pasamos por alto, incluso le restamos importancia. Hermanos. Pablo está enfatizando que todos los creyentes, o sea, todos los que hemos creído en Cristo, no en otra cosa, somos creyentes o cristianos los que hemos creído en Cristo, todos los creyentes formamos o somos parte de una hermosa familia en el mundo, la familia de Dios. La familia de Dios. Y el ser parte de la familia de Dios debemos experimentar una unidad, hermanos. Una unidad que es mucho más profunda que un vínculo sanguíneo. Hay un ejemplo. El Señor Jesucristo mismo en los Evangelios, yo rescaté Marcos 3:35, a donde los discípulos le dicen, ¿no? Lo voy a leer, por la duda no lo recordemos. Marcos 3:35, dice así. El Señor dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, otro evangelio dice la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? El vínculo en la fe, el vínculo en Cristo, verdaderamente nos hace una familia espiritual. Pero también en este versículo 10 que estamos considerando, debemos observar un detalle muy, pero muy importante, hermanos. Y yo quiero que prestemos especial atención en los detalles que vamos a ver ahora, ¿no? A continuación. Encontramos la expresión que dice que hablemos todos una misma cosa. ¿Recuerdan que lo acabamos de leer? Que hablemos todos una misma cosa. ¿Saben qué? Cuando logramos entender lo que el apóstol nos quiere decir, que en realidad Dios nos quiere decir a través del apóstol, eso nos permite, hermanos, tener unidad, tener solidez, tener entre nosotros una verdadera unión en Cristo y que no haya divisiones. Y no solo eso, también dice la palabra que estén perfectamente unidos, que estemos unidos, o sea, habla de que debemos estar perfectamente unidos porque estamos todos unidos en Cristo, por medio de Cristo. En Cristo estamos unidos y debemos estar perfectamente unidos en el Señor, ¿no? Ahora, para que estemos unidos sabemos que tenemos que estar en una misma mente. Y tener, ¿qué cosa? Un mismo sentir o un mismo parecer.
Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el apóstol aquí? Que todos tenemos que tener los mismos gustos, que todos nos tiene que gustar lo mismo, que, que todos tenemos que tener la misma opinión, que todos nos tiene que gustar el mismo equipo de fútbol, o que todos nos tiene que gustar, no sé, la misma canción, la misma banda, no. No nos quiere decir eso. Vamos a ver algunos detalles, hermanos, muy importantes. ¿Saben qué? Todos tenemos distintas formas de pensar. Todos tenemos distintas maneras de pensar respecto a determinados temas, hermanos. Pero hay una gran diferencia entre tener distintos puntos de vista en la política, en la música, en el deporte, en lo que sea. Es totalmente diferente eso a ser divisionistas. ¿Sí? Un grupo de personas, en este caso la iglesia, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, porque somos diferentes, somos distintos. Pero lo que realmente nos debe importar y lo que realmente nos debe atañar es estar en acuerdo en una cosa, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús como Señor nuestro y como Señor de todo. En eso debemos estar de acuerdo. Y hermanos, no dejemos que pequeñas diferencias insignificantes en distintas opiniones, nos produzcan divisiones. Porque una división no es solo cuando digo, bueno, yo me voy a la iglesia de tal o me voy, un grupo se va. No, puede haber división, estar dentro de la iglesia y haber divisiones en pensamientos. Cuando dejamos que los puntos de vista nos quiten la paz y ocupen el primer lugar, en vez de ocupar el primer lugar en nuestra mente el Señor Jesús. ¿Vamos bien o los estoy mareando? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, porque si no le pido a Alejandro que pase. Hermanos, en esta noche, en esta tarde vamos a encontrar importantísimos detalles. Importantísimos detalles. ¿Saben qué debemos tener claro? Que las divisiones o las facciones o la sectorización de la iglesia la debilita. Debilita la iglesia. Porque tenemos el mandato de ser una unidad, de ser un cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Porque se debilita la iglesia. Ahora los divisionistas tienen una característica muy particular y está en la primera epístola a los Corintios, allí en el capítulo 1, capítulo 3, versículo 3. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Aquí vemos las características de los divisionistas. Fíjense ustedes lo que dice primero a los Corintios 3, 3. Porque aún sois, ¿cómo dice? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Me encanta la traducción viviente que dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Cuál es la característica del divisionista? Es carnal, no es espiritual. Ahora, en base a esta palabra, nos debemos hacer dos preguntas, se nos deben plantear dos interrogantes. ¿Por qué carnales? Hay dos opciones. Porque son inmaduros o porque no son salvos, porque no han experimentado la gracia de Dios. ¿Sabía usted que puede haber una persona sentada en el banco de una iglesia y que no es salva? Puede pasar. Aquella persona que ha nacido de nuevo, nosotros no somos Dios para decir, sí, tal es salvo, tal no es salvo. No, nosotros no tenemos esa autoridad, ni ese poder, solo Dios lo sabe. Pero sí hay cosas claras, evidencias claras en la palabra de Dios que nos hablan de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. En alguna oportunidad los he mencionado, no quiero ser reiterativo, espero que se acuerden. Pero la persona que ha creído tiene evidencias de que verdaderamente ha creído en Cristo, que ya no es el mismo que antes.
ya no es el mismo que antes, es otra persona. Así que hermanos, entonces las divisiones debilitan la iglesia. No solo que debilita la iglesia, sino que la división las peleas, ¿saben qué produce? Altera la paz social en la iglesia. ¿Sí? Altera la paz social en la iglesia. Nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, gloria a Dios que sea que todos los que estamos aquí, los hermanos que no han venido, que también todos hayamos creído de verdad, somos y debemos ser hermanos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que ser espirituales, porque antes estábamos muertos espiritualmente y hoy tenemos vida en Cristo. Tenemos un modelo como personas espirituales y está en Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice así la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. En otras palabras, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Cómo tenemos que llegar a ser? Como Cristo. A fin de que su Hijo, el Señor Jesús, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Tenemos el modelo. Y fíjense qué importante que la iglesia de Cristo sea espiritual, porque si no, no es iglesia. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice así Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, le habla el apóstol Pablo a los cristianos, a la iglesia en Galacia, vosotros que sois espirituales, condenadle. ¿Así dice? Sin miedo, ¿así dice condenadle? ¿Cómo dice? Juzgadle. Restauradle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Ahí la palabra es que seas probado. Y el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. ¿Estamos poniéndonos de acuerdo, hermanos? ¿O no? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios que estemos entendiendo. Entonces, hermanos, en este versículo 10 de este capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, podemos entender y tranquilamente extraer la enseñanza de que nosotros debemos constantemente procurar glorificar el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, allí dice que el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta es verdaderamente Cristo el Rey de tu vida? ¿Es el Rey de mi vida? ¿Es el Señor de tu vida, de tu corazón, de tu ser? ¿Es verdaderamente Cristo el Señor de mi vida? Si es así, hermanos, debemos procurar glorificarle en la iglesia, o sea, dentro de nosotros, entre nosotros, y también en todo momento. Aquí nos vamos a extender un poquito en el siguiente punto, porque allí en este versículo 10 también y a lo largo de esta epístola encontramos la palabra contienda, o peleas o desacuerdos. ¿Saben qué? La contienda debe estar prohibida en la iglesia. Repito nuevamente, la contienda debe estar prohibida porque voy a ser reiterativo, pero tal vez sea necesario hacerlo. Podemos tener distintos puntos de vista en distintas cosas, pero en una sola cosa debemos estar de acuerdo, que Cristo es el Salvador del mundo, que Dios es Dios encarnado en el Hijo, hecho hombre, y que vino a salvar a los pecadores, y que Él murió en la cruz por toda la humanidad, que Él tiene poder para perdonar pecados, que Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, resucitó al tercer día, y que un día nos va a venir a buscar, va a venir a buscar la iglesia. En eso debemos estar de acuerdo, pero no debe haber pelea en la iglesia, desacuerdos,
por pequeñeces. La contienda debe estar prohibida. Y aquí sí les pido que seamos rápidos, estilo Instituto Bíblico, y busquemos Proverbios 23. Proverbios 23 dice así la palabra de Dios. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato o necio se envolverá en ella. La otra traducción dice así: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. ¿Un hijo de Dios se debe caracterizar por la necedad? No. Un hijo de Dios se debe caracterizar por la bondad, por el amor, por la paz, por la misericordia. Filipenses 2.3 nos da una instrucción hermosa. La epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con soberbia, así dice, no, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o como mejores a él mismo. Y continúa diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Estamos tomando en cuenta, estamos tomando nota, estamos anotando estos versículos? Es importante que lo hagamos, no perdamos esa costumbre como iglesia. Aquellos que se sumaron saben que tenemos esa sana costumbre de traer un cuaderno, una lapicera, una hoja y tomar nota para luego en casa cotejar, ¿no? Segunda de Timoteo 2.14. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para que nos queden claros los consejos que el Señor tiene para la iglesia de Él. Segunda de Timoteo 2.14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, o sea, que no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha o beneficia, sino que es para perdición de los oyentes. La Nueva Traducción Viviente dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Claro, ¿qué testimonio daríamos que una persona que no es cristiana escuche, por ejemplo, discutir entre creyentes? O que un creyente vaya a hablar mal de otro en un lugar con alguna persona que no es creyente. Sería un testimonio pésimo. Allí en misma epístola segunda de Timoteo, pero en el capítulo 2 vamos al 24. Dice así, la Reina Valera 1960 dice de la siguiente forma: porque el siervo del Señor, ya aquí seguramente decimos, bueno, ese para el pastor, para los pastores, para Michael, para Alejandro, para los que predican. Discúlpeme, ¿qué hace usted? ¿Va? Limpia la iglesia, otro prepara el refrigerio, otro sale a predicar. Todos tenemos una función, todos somos siervos de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Todos somos siervos de Cristo. Entonces, esta palabra es para todos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no solo para con los creyentes, para con todos. Apto para enseñar, sufrido, ¿no? Y la Nueva Traducción Viviente dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos y capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Conocen algún hermano en la fe que sea difícil de tratar? Me conocen a mí, que no es fácil de tratar. Hermanos queridos, que el Señor verdaderamente en esta tarde nos esté hablando lo más profundo de nuestro corazón. Y que no esté entrando por este oído y esté saliendo por el otro, sino qué lindo sería que al terminar esta reunión terminemos de rodillas dándole gracias a Dios por esta enseñanza. Gracias a Dios por la exhortación y gracias a Dios por la confrontación. Santiago,
capítulo 3. Versículos 14 y 15. Dice así, Santiago 3, 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos, o sea, los celos hablan de que la persona que es celosa o tiene acciones de celos porque hay amargura en su corazón. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En otras palabras dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubren la verdad con jactancias y mentiras. Hermanos, el versículo 15, ¿saben qué dice? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría. Escuchen bien, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, ¿qué cosa? La envidia y el egoísmo provienen, o mejor dicho, son terrenales, puramente humanas y diabólicas o demoníacas, dice esta traducción. ¿Estamos oyendo bien la palabra de Dios? Hermanos, remarquemos allí, con un color flúor en la Biblia, los celos y la contienda son emociones inspiradas o sentimientos inspirados por el diablo en el corazón de una persona. ¿Puede pasar eso en el corazón de un creyente? No tendría, ¿no es cierto? No tendría. Pero si sucede en el corazón de un creyente, es muy grave. Algo raro está pasando. Si es su caso, de alguno de los que está aquí, estoy a su disposición. Para que me diga, hermano, necesito hablar con usted, necesito contarle algo. Y lo podemos charlar. O si tiene un hermano, o en el caso de una mujer, una hermana madura de confianza y quiere hacerlo, hágalo. Que esa hermana o ese hermano, en el caso del varón, lo va a conducir primero a Dios, lo va a guiar a Dios, para que le confiese a Él, para que hable con Él, pero también seguramente va a ser ayudado bíblicamente, espiritualmente y emocionalmente. Hermanos, saquemos una enseñanza clara para nuestras vidas en esta tarde. Los hijos de Dios debemos procurar vivir, practicar y enseñar la unidad en el cuerpo de Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Que un hermano lea, por favor. Vamos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Fíjense ustedes el detalle. La otra traducción dice, amados hermanos, termino mi carta, dice Pablo, con estas últimas palabras. Estén alegres. El cristiano tiene que estar alegre, tiene que vivir alegre. Oh, pero usted no sabe los problemas que yo tengo. ¿Qué dijo el Señor? Que en el mundo vamos a tener aflicción, pero a pesar de las aflicciones, el creyente debe estar alegre, debe estar contento, debe estar gozoso. Dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Destrúyanse unos a otros. Dice, no, dice, anímense unos a otros. Vivan en paz y armonía. Recién entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Estará Dios con nosotros si hay pelea, si hay murmuración, si le deseo el mal a un hermano, si despotrico de cualquiera? ¿Podrá ser que el Dios de paz esté conmigo o esté en mí? Medio raro, ¿no es cierto? Lo vuelvo a repetir el versículo. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Fíjense ustedes, hermanos, Iglesia de Cristo,
los que están tomando nota, para no leer y no hacerlo larga, allí al lado de ese versículo que leímos, anoten Romanos 15:5, Filipenses 2:2, Primera de Pedro 3:8, tarea para que después lean en la casa. Bueno, hermanos, ¿por qué será que el apóstol Pablo, como instrumento de Dios, escritor inspirado por el Espíritu Santo, siervo de Dios, misionero del Señor, escribió esta carta para los Corintios y para todos nosotros? Porque Dios sabía y sabe que no solo los corintios la iban a necesitar, nosotros también. Y los creyentes que vendrán a posterior también la van a necesitar, y van a necesitar estas exhortaciones, estos consejos, estos modelos a seguir. Hermanos, quedémonos con esta enseñanza. Los hijos de Dios debemos procurar vivir, practicar y enseñar la unidad. Y entendamos que no es un capricho del pastor, no es un capricho del predicador, no es un capricho de Pablo, es el amor de Dios hacia nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque el Dios de paz y el Dios de amor nos quiere perfeccionar cada día para que seamos como Cristo, para que seamos como su Hijo. Miren lo que dice Filipenses 4:13, y vamos terminando ya, no se me duerman. Filipenses 4:13, dice así la palabra de Dios: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. La Reina Valera 1960 dice, todo lo puedo en mí. ¿Así dice? No. En Cristo que me fortalece. Hermanos queridos, amados en el Señor, Iglesia de Cristo el Mirador del Lago, el Señor ha sido claro. El Señor una vez más nos ha hablado. Como siempre decimos los predicadores, quien tenemos la posibilidad de compartir la palabra, Dios nos ha hablado primero a nosotros. En este caso, a mí. Fíjense ustedes lo que dice Efesios, capítulo 4, verso 3, y ahí terminamos. Nosotros, la iglesia de Cristo, no solo los hermanos en Éfeso, no solo los hermanos en Corintios, no solo los hermanos en Filipo, no solo los hermanos en Galacia, no solo los hermanos en Carlos Paz, en Córdoba, en Buenos Aires, no. La iglesia de Cristo, y hoy particularmente nosotros que estamos recibiendo esta enseñanza, aprópiese de este mandato, y es responsabilidad suya y responsabilidad mía. Dice Efesios 4:3, que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Nos animamos a decir amén? Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y esa paz de la que habla aquí no es la paz del mundo, sino la paz de Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y cuida nuestros corazones y nuestra mente. Amén. Que el Señor nos bendiga. Creo que ya nos ha bendecido. Ahora está en nuestras manos esta bendición. Debemos hacernos cargo. Debemos hacernos responsables en lo que nos compete a cada uno en personal. Si usted está pensando en este momento, o tal vez se lo diga a otro hermano, no es para mí, no es mi caso, créame que está teniendo más problemas que todos juntos. Quiero Dios que no sea así. Que Dios en algún aspecto le haya hablado y que se proponga arreglar ante Dios esa situación para que todos estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque así se me ocurre a mí. ¿Sí? No. Es mandato del Señor. Oramos. Padre Celestial, amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos has brindado, que nos has regalado en esta tarde. Gracias por confrontarnos. Gracias porque tu palabra muchas veces nos incomoda. Muchas veces hasta produce molestia en nuestro interior. Muchas veces nos enojamos.
Y te damos gracias por eso, porque si eso ha sucedido en cada uno de nosotros, es que nos has hablado. Y si hay alguna molestia en nosotros, es porque tú nos has dicho que hay cosas que tenemos que corregir, que cambiar, cosas a las cuales renunciar, o tal vez entregarnos de una vez por todas en corazón, espíritu, cuerpo y alma y mente a ti, entregarnos totalmente. Si hay alguien en esta noche, hermano, presente, que aún tal vez hace años que viene a la iglesia, pero nunca rindió su vida a Cristo, que esta noche pueda entender y podamos entender todos que un hijo de Dios, una persona renacida espiritualmente, se debe caracterizar por el carácter de tu Hijo Cristo Jesús, por el amor, por la bondad, por la comprensión, por la misericordia, por la gracia. Háblanos, Señor, en el tiempo de oración que estemos solo contigo, háblanos, refréscanos la memoria, háblanos con claridad, pero ayúdanos a disponer nuestro corazón para que verdaderamente no seamos vanidosos, ni orgullosos, ni soberbios, y te escuchemos y nos hagamos cargo y te pidamos perdón, nos podamos arrepentir y corregir nuestras cosas contigo, y si fuera necesario, con los hermanos o con quien fuere. Gracias, Señor. Te alabamos, te agradecemos por todas tus bendiciones para esta iglesia y te decimos que seguimos necesitando cada día de tus bendiciones. Señor, sabemos que tú no nos dejas. Ayúdanos a nosotros a no soltarnos, a no apartarnos, a no enfriarnos, sino a permanecer tomado de tu mano y caminar contigo a tu lado, porque sabemos que tú en tu palabra nos marcas la senda correcta para que un día podamos estar seguros en tu presencia. Gracias, Señor. Alabado y glorificado seas, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Señor les bendiga.